Estaba mostrándole tanto al doctor Ricardo Maggi como al licenciado José Nis un video, un documento que el colega Tomás Méndez pasó por Canal 9 de Buenos Aires y que yo no sé si la justicia, el poder político, quién impidió que en el Chaco se conozca este documento. Un hogar de niños en Charata, donde abuso infantil, trata de personas, sexo, en fin, venta de chicos. Es una barbaridad lo que pasa en Charata, digamos, lugar de la vicegobernadora, ¿no? Pero usted lo va a ver a esto al final casi del programa. Ricardo, gracias por venir. Gracias a vos, José. José, gracias por venir. Buenas noches, Tonino, muchas gracias a vos. Bueno, hoy estamos grabando el programa, estamos saliendo en vivo por streaming y por Facebook, y mañana miércoles es el paro. ¿Por qué el paro? Bueno, eso se llegó después de requerimiento de los compañeros, hasta que decidimos hacer una asamblea en la que se decidió el paro. Incluso se realizó antes de que tuviéramos los anuncios salariales, porque ya estábamos llegando a mitad, pasando mitad de mes y no había visos de aumentos, y los anuncios que había hecho el gobernador una semana antes, con bombo y platillo, aumentos para salud pública, en realidad una toma de pelo, algo paupérrimo, porque aumenta el 10% de una bonificación específica acá del riesgo de salud. Que el impacto real en el salario de los trabajadores varía, por supuesto, de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la composición de cada salario, pero va del 1 al 2% como mucho. Eso que anunciaron grandilocuentemente como un 10%. Así que era totalmente insuficiente. Venimos perdiendo, si bien el año pasado la pauta general superó la inflación, pero venimos con una pérdida arrastrada desde el año anterior. O sea, si tomamos el 2003, enero de 2003 como 100, hoy en día estamos en un 80 más o menos. Y si tomamos el principio de año con esta pauta que dio ahora miserable del 6,2% en 2 veces, ya a febrero estamos en un 4,5% de inflación acumulada. A marzo ya vamos a superar ese 6%, o sea que ya vamos a seguir perdiendo en marzo. A abril seguro que ya vamos a estar muy por encima del 6,5% de inflación. Entonces nosotros estamos reclamando no solo sostener, digamos, que el salario se sostenga contra la inflación, que ni eso estamos consiguiendo en lo que va del año, sino recuperar, aunque sea de forma gradual, lo que hemos perdido. Estamos hablando del último año y medio, no nos vamos a la historia antigua que hemos perdido un montón. Estamos hablando desde mediados del 2023 hasta el día de hoy, que estábamos perdiendo 20 puntos, aparte que está el tema de la ponderación, digamos, de la inflación real que nosotros sufrimos, que sufren todos los trabajadores en su bolsillo, con los aumentos de tarifa, aumentos de nafta, etcétera, que eso no impacta en lo que mide el INDEC, y que hay mediciones que toman en cuenta esa ponderación, que el actual cálculo del INDEC la desprecia. Entonces tenemos un 2% o un 2,2, un 2,4%, en realidad es mucho mayor. Entonces, si tomamos en cuenta esas cosas, podemos estar quizá un 25% o más con la pérdida de nuestro salario. Es decir, la pérdida del salario la sentimos todos. Tenemos un montón de compañeros que incluso están bajo la línea de pobreza hoy en día, y digamos, previo a eso, el gran problema que nosotros venimos señalando desde fin de año, desde que empezó nuestra gestión, es la política antidemocrática del gobernador de no abrir ningún canal de diálogo, de negociación,
no abre ámbitos paritarios que está por ley, no abre otros canales, cero negociación, hace sus anuncios por Twitter, como patronal, digamos, realmente es una actitud totalmente ¿Vos autoritaria. decís que es un buen discípulo de Milei, digamos? En algunas cosas sí, y el miedo, por eso nosotros hablamos con los compañeros, primero, el tema de, hay mucho para ver, pero el tema de salir a defender nuestro derecho a la protesta. Estoy hablando de lo que pasó el miércoles pasado y lo que va a pasar mañana con respecto a las protestas. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional, Claro. pero eso se contagia, digamos. Hay una pulseada que el gobierno, en vez de buscar la descompresión, en vez de buscar la pacificación, redobla la apuesta y va aparentemente a una mayor represión, Sí, porque sí. esto es represión lisillana, Sí, sí. porque de Es todas que las... el modelo cierra No, con sí, represión. seguro, pero de todas las cosas que argumentó el gobierno, que argumentó la ministra de Seguridad, no hay una sola evidencia, Claro. no hay una sola persona que pueda hablar a favor de lo que está diciendo el gobierno. Es absolutamente insostenible todo el relato del gobierno, fue una represión pura y dura. Tenemos un fotoperiodista que está peleando por su vida, un colega que está peleando por su vida. Y bueno, y entonces, digamos, eso es una pelea por la libertad de expresión, por el derecho a protestar. Por supuesto, el epicentro, digamos, está en los jubilados, pero el destino del jubilado se está jugando también en eso, en cómo va a ser, en qué se va a dar el derecho a protesta. Y bueno, si no, digamos, si perdemos esta pulseada, vamos a estar todos jodidos. Y si también, digamos, el miedo es el efecto contagio hacia las provincias, porque sabemos que cuando el gobierno le va bien con alguna política en contra de los trabajadores, en contra de algo, las provincias muy rápidamente les gusta y quieren tomar la iniciativa. Así que para nosotros también eso es muy importante. Y la última cosa también, el tema, vos hablaste de que se vienen las elecciones, no es casualidad que el gobierno anunció aumentos para marzo y abril. Claro. Cuando tengamos que cobrar el sueldo de mayo, ya han pasado las elecciones, olvídate. Y entonces también se juegan muchas cosas en estas elecciones. Nosotros somos un gremio que sostiene la autonomía, no pertenecemos a ningún partido político. Dame un segundo con el tema de las elecciones, porque me gustaría Sí. tocar ese tema en el segundo bloque. José, ¿cómo ven ustedes el tema? Vos sobre todo que digamos, es mucha la cantidad de afiliados que tenés en UPCP. Claro, nosotros representamos a todo lo que es el escalafón general y como decía el doctor que habla de salud pública, en el caso del escalafón general, más del 90% del total de los trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza. O sea, hay muy pocas áreas como ATP, como Ministerio de Producción, que están por encima de la línea de la pobreza. Y los compañeros que no cobran bonificaciones básicas, como es título, antigüedad, que todo se frizó cuando asumió el gobernador Esdero con el decreto 13 y habilitó solamente el pago de sus funcionarios y otras personas específica, lo que es el pago de estas bonificaciones. Entonces esos compañeros directamente están por debajo de la línea de la indigencia. Por eso para nosotros es de carácter urgente, o sea, la convocatoria, como decía el doctor, en el marco de la ley 1767L, la ley de paritarias, que él como exdiputado debiera respetar lo que es la plena vigencia de esas leyes. De hecho, él se aumentó, o sea, el gobierno, para sus funcionarios se aumentaron el 147%, creo que fue, de aumento salarial al ingreso de su gestión, que a mí me parece espectacular, o sea, que los funcionarios ganen bien, pero se supone que los trabajadores que ejecutamos las políticas públicas debería haber una ley de enganche, digamos. Eso no sucede, digamos. Claro. De hecho, nosotros enviamos ahora a la Cámara un proyecto de equiparación salarial teniendo en cuenta que todos los aumentos se implementan por decreto y se ratifica por ley. Entonces, la Cámara, el Poder Legislativo, que tuvo un aumento totalmente distinto al Poder Ejecutivo, al cual pertenecemos ambos gremios, debería, digamos, tratar y dar prioridad a lo que tiene que ver con la equiparación salarial para los trabajadores. Lo otro es, el gobernador Leandro Esdero
no respeta la ley y no respeta lo que se pautó en su momento, que tenía que ver con lo pautado en materia de corrimientos de cargo para el escalafón general. Eso es otra cuestión. ¿Por qué no lo reciben los gremios? En el caso de nuestro, él a nosotros, es más, salió, digamos, lo que tiene que ver por los medios, es que yo soy un activista kirchnerista. O sea, eso no es así en realidad. Pero ¿y si sos, cuál es el problema? No, o sea, ¿cuál es el problema? No es un problema, pero sí, digamos, es lo eso es lo que no entiendo. Lo que o sea, salen a instalar, digamos, en la sociedad y en los trabajadores. Ahora bien, el tema de los medios lo han monopolizado. ¿Para qué? Para también maniobrar, digamos, desinformar y demás a la sociedad en general. Entonces, lo que tiene que ver, digamos, con los distintos sectores del Estado provincial, los servicios públicos, hoy o no tenés, digamos, la infraestructura como corresponde, porque en el caso del hospital pediátrico, donde el APTACH mañana va a hacer su concentración a las 10, y nosotros vamos a acompañar como multisectorial, que también eso es muy importante, la unidad de todos los trabajadores eso o de los sindicatos en el marco de la multisectorial. Vamos a ir a respaldar a los compañeros y compañeras que están haciendo un justo reclamo. En el caso del hospital pediátrico, la ciudadanía en general ve, digamos, una fachada pintada, recién pintada, pero en realidad, o sea, la falta de equipamiento, la falta de los insumos, la falta de los alimentos, entre otras cosas, eso es algo real, ¿sí? Y después los serios problemas que se tiene desde lo que es el Ministerio de Salud Pública al pago de los proveedores, y que eso obviamente después se resiente en el sistema de prestación. Lo otro, el grave problema que tiene, que creo que el doctor va a coincidir conmigo, en salud pública, en la última década no hubo una incorporación, de recursos humanos necesarios como es para los servicios de apoyo, a tal punto que, por ejemplo, el gobernador de la provincia también instrumentó algo nuevo, que firma un convenio con una empresa privada, en el caso del Hospital Perrando, para la cocina, que es un servicio de apoyo, pero lo que establece el convenio es que esa empresa, que creo que es de Corrientes, tiene que entregar la vianda en el hospital. Sin embargo, ocupa la infraestructura, ocupa el agua, la luz, el gas, digamos, de lo que es el Estado provincial. Acá el que no corre vuela, ¿no? Entre otras cosas, digamos. Y hoy obviamente también que hace un montón de tiempo, con la falta de recursos humanos, no están mal los control de vectores, que es lo que permitía que no hubiera, digamos, lo que es los roedores. Está circulando por las redes sociales un video donde un operario, no sé, un enfermero, no sé qué, mata una rata en la sala de cirugía. ¿Eso es verdad o el que yo vi es de la neonatología? El que yo vi es de la neonatología. Bueno, sí, no sé dónde, pero ¿es verdad eso? Sí, ¿O es una operación? Porque alguien va a salir a decir del gobierno que es una operación. Es cierto, las ratas no son una cosa nueva dentro de los hospitales. Encima pero con el antivirus que hay. Y digamos, vos vas y mirás el presupuesto 2025 y bueno, ahí no hay creo que menos de 1%, estoy hablando del presupuesto de salud pública, en lo que es bienes de usos, equipamiento y todo eso. Hay un aumento considerable en lo que es bienes de consumo, porque han aumentado, digamos, de lo que era el año pasado, los aumentos de los precios de todos los insumos hospitalarios fueron siderales, por supuesto, pero no ha habido aumentos reales en lo que viene uso, no ha habido aumento real en lo que es personal, gasto en personal. Entonces vos ves el presupuesto para salud pública votado por la Cámara de Diputados, enviado por el Ejecutivo, que se supone que el mismo Ministerio de Salud elaboró eso, y dice, bueno, acá no les interesa realmente invertir en la salud pública, ni invertir en el personal, ni invertir en los equipamientos necesarios, y mantengámoslo como podamos. Ese es el mensaje que uno recibe al fijarse en esas cosas, desgraciadamente. Y bueno, pero hay el tema que nosotros planteamos y reclamamos siempre, el tema de carrera sanitaria, lo mismo, digamos, eso necesita una inversión presupuestaria, ya lo habíamos
hablado, creo, Sí. en una ocasión contigo. Porque Necesita presupuesto. Necesita presupuesto. Y tenemos, como dice, no hay, o sea, los cargos, los que se jubilan, no se reponen los cargos. Tenemos un universo de becados precarizados, contrato directo, que no se regularizan nunca, que se dan y se contratan arbitrariamente, los montos son totalmente arbitrarios. Incluso dentro de la planta tenemos un desbarajuste absoluto en cuanto a funciones, en cuanto a sueldos. Digamos, hay realmente un caos en lo que es el recurso humano en salud pública. Por eso nosotros insistimos con el tema de la carrera para poder ordenar, pero si el Estado, incluso fue porque fue caballito de batalla del gobernador en su campaña. Pero él habló en la campaña electoral, bueno, él habló de que él, si el pueblo le daba el voto, él sobre el que asumía ponía en marcha la carrera sanitaria. Y los pases Claro, de planta. pero hay que... Y sí, pero todo eso es plata. Si no estás dispuesto a poner la plata, Pero ¿para qué prometió una cosa que después no va a cumplir? Te doy un dato más, o sea, las personas que le pasaron ahora a contrato de servicio, que son expertos, y ellos hacen el cruzamiento de datos y tienen interpuesta una causa judicial, le dan la baja automáticamente. Entonces, o sea, digo, ¿cómo es el estudio desde la Cámara de Diputados para autorizar lo que es el presupuesto? ¿De qué dicen los diputados esto? Y en el caso, digamos, o sea, del ministro de y Salud, miran para otro lado. la cantidad de recursos humanos que se necesita para llevar adelante el sistema de prestación de toda la provincia. Nosotros hablamos Perrando Pediátrico porque son hospitales de referencia del Nordeste, pero nosotros tenemos, por ejemplo, los centros de salud de 24 horas, que no tenés la cantidad de médicos necesarios, aún en el Perrando no lo tenés, y en los centros de 24 como Villa Río Negro y Villa Libertad no tiene equipo de rayos X, por ejemplo. Entonces obviamente deambulan los pacientes por distintos tipos de instituciones de salud. Y lo otro es que con la incorporación del turno digital, lo que no hablan tampoco es de que cuántas personas realmente acceden a la atención. Eso, digamos, hoy hay una demanda no satisfecha muy alta. Y por el otro lado, lo que no hablan, que vos recordarás que en otros gobiernos nos mataban cada vez que estaba de paro, seguramente Aptacho o nosotros, por el tema de las cirugías programadas. En el quirófano no hay aire acondicionado. Entonces, ¿cómo un cirujano, el equipo quirúrgico... ¿En el quirófano no hay aire? No hay aire. ¿No? ¿Y cómo podés operar con 40 grados de calor? Pero de esas cosas no se hablan. El arco en seno hay. Claro, con el tema de los turnos digitales, lo que hicieron fue sacarse encima las colas. Totalmente. Pero no mejoran nada la atención porque, por un lado, tienen difícil el acceso a las personas, por otro lado, el trabajo digamos, del personal encargado de eso también se dificulta, no hay capacitación, no hay a veces los elementos necesarios para... No tiene crédito las personas. Claro. Para poder acceder, Sí. o sea, no sabes cómo bajar la aplicación, pero sobre todo si tiene el poder adquisitivo para pagar el crédito. Los encargados de hacer las cosas no tienen no tienen o las computadoras en condición, o la red, etcétera. O sea, hay un montón de condiciones, pero por supuesto, digamos, lo importante es que la cola desapareció. El resto, bueno. Sí, esto más o menos como los cortes desaparecieron, pero yo digo que le llevan la plata a la casa de los piqueteros. Me voy a la pausa y a la vuelta me gustaría profundizar un poquito qué van a hacer ustedes como estrategia para la carrera sanitaria. No, esto es una vergüenza. El Chaco puede, esto es una vergüenza. A ver, director, me quiero ir a la pausa. La sonrisa de Esdero, Chaco puede, Antonio Facundo Serrano. Yo me acuerdo, era presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura por Franja Morada, el 24 de marzo, y tuve que irme a esconder a la isla del Cerrito una semana. Chaco puede. La pausa, director, llévese la pausa.